actitudes con respecto al Evangelio. Repito, actitudes ante el Evangelio. La palabra Evangelio, como creo que lo recuerden, significa buenas nuevas. Y esas buenas nuevas son el amor de Dios hacia los pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice: en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solamente confirmo esto: Evangelio significa buenas nuevas. Y esas buenas nuevas son el amor de Dios hacia la humanidad pecadora, manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay demostración más grande del amor de Dios que haber entregado a su Hijo para morir por nosotros los pecadores. Y murió de una manera inmerecida. Es decir, Él no merecía morir como fue en una cruz. La Biblia dice: maldito aquel que es colgado en un madero. El que no hizo pecado fue hecho pecado por nosotros, para que recibiésemos la justicia de Dios. Y repito una vez más, todo esto nos viene por medio de Jesucristo. Por ninguna otra persona, grande o pequeña, vino la salvación y el perdón de nuestros pecados, solamente por medio de Cristo Jesús. Y esto debemos proclamarlo, debemos afirmarlo, hermanos. Cuando hay tantas corrientes humanas, filosofías de hombres sin el temor de Dios, que quieren mostrarnos otra forma, otra manera de ser salvos. Ya de antiguo, la Iglesia Católica Romana enseña que el hombre puede salvarse por medio de otros mediadores. Jesucristo para ellos no es el único mediador. Pareciera que hay otra persona sobre Jesucristo, y esa es su Madre María. Pero la Biblia nos muestra que solo hay un camino, que solo hay una verdad, y esa verdad está en Jesucristo. Amén, hermanos. Esto lo conocen ustedes muy bien, pero no está de más repetirlo y reafirmarlo continuamente. Bueno, ahora, si hay unas buenas nuevas, significa que hay unas malas nuevas. Antes de que vinieran las buenas nuevas, están las malas nuevas. ¿Cuál es eso? Es que por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, ¿cuáles son las malas nuevas? Que todos los hombres, no hay uno, sin excepción, todos los hombres, todos los que hemos vivido o estamos viviendo en este mundo, somos pecadores. Y por cuanto pecadores, no tenemos derecho a participar de la gloria de Dios. Es decir, el destino final de los hombres que creen en Jesucristo. Ese no era nuestro derecho, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ahora bien, ante el Evangelio que fue predicado primeramente por el Señor Jesús, dice la Biblia, vino y predicó el Evangelio. Así lo testifican Mateo, Marcos, y no recuerdo si Lucas también. Vino a predicar el Evangelio. Traducido de otra manera, ¿qué vino a predicar Jesús? Las buenas nuevas del perdón, de la salvación que Dios ofrece a los pecadores. Ante el Evangelio de Jesucristo se han asumido por lo menos dos actitudes. Una, que es una actitud positiva, y la otra, una actitud negativa. Ante el Evangelio no hay términos medios. O estamos asumiendo una actitud positiva o asumimos una actitud negativa. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 15, en los primeros versículos de su primera carta a los Corintios, nos revela en qué consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en dos puntos principales. Número uno, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme lo testificaron o lo anunciaron los profetas. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero por el otro lado, Cristo no solo murió, sino que resucitó. En esos dos aspectos se resume lo que llamamos el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo se levantó de los muertos al tercer día para nuestra justificación. ¿Cuáles son las actitudes positivas? Vuelvan a los primeros versículos de Primera a los Corintios. Les pido que descubran las actitudes correctas, positivas hacia el Evangelio, de acuerdo con este pasaje. Primero dice el apóstol que él ha predicado el Evangelio y que cuando fue predicado hubo quien creyera o que oyera. Primero, oyeron el Evangelio. Yo doy gracias a Dios porque mis oídos estaban muy destapaditos. Hace 70 años que me llegó el Evangelio. Lo oí primeramente, sin dificultad. Ahora me hablan ustedes y ya me cuesta trabajo
descubrir sus palabras, entender sus palabras. Pero entonces no era así. Oí el evangelio que me predicaron. Y ante esa palabra, esa oportunidad de oír el evangelio, mi corazón fue abierto. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que Pablo fue a predicar a las orillas de un río. Él aprovechaba cualquier lugar y cualquier ocasión para predicar el evangelio. No desaprovechaba la oportunidad que se le presentara. Fuera una situación favorable o aún en medio de la oposición, él se levantaba y predicaba el evangelio. Entonces estuvo en el río y empezó a predicar. Y allí había una mujer llamada Lidia. Y el el libro de los Hechos nos dice que Dios abrió el corazón de Lidia cuando oyó el mensaje del evangelio. Eso pasó conmigo y espero que haya sido la experiencia de ustedes, que al oír el evangelio su corazón fue abierto a ese mensaje. Ya les he contado cómo fue mi conversión en pocas palabras. Yo llegué renegando, vociferando en contra de estar en un templo evangélico. Yo llegué allí primeramente por invitación de mi madre, que me dijo: acompáñame y si no quieres entrar, no entres, quédate afuera. Así lo hice, me quedé afuera. Pero oyendo la alegría, el ruido que hacían los hermanos al alabar al Señor, no había guitarras eléctricas, todavía no teníamos los teclados, no había batería, tocaban guitarras acústicas, pero era un ruido muy fuerte el que yo oía allá afuera y me picó la curiosidad y dije: voy a ver qué está pasando allí adentro. Y al entrar al templo fui tomado y me trajeron hasta la primer banca. 2 hermanitos acomedidos, que yo quisiera que hubiera algunos de esos aquí también. Bueno, fueron por mí y me sentaron acá. Entonces el culto se desarrollaba y en tanto que se cantaba un himno, recuerdo que tocó mi corazón. Por eso creo en los himnos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que recibí a Jesús. Mientras el himno se cantaba, yo creí que lo estaban cantando ángeles, porque estaba llegando el canto a mis oídos muy nítido y muy profundo. Y empecé a llorar. Me sorprendí porque mientras cantaban yo estaba derramando lágrimas. Yo no entendía eso. No sabía por qué. Ahora lo entiendo. El Espíritu Santo estaba usando las palabras de ese canto para tocar mi corazón. Terminó la alabanza, ocupamos nuestro lugar
Y vino el predicador, un predicador sencillo, ninguna complicación en su mensaje. Y una vez que terminó, dijo: invito a las personas que quieran aceptar a Jesucristo como su Salvador, levántense y vengan adelante, queremos orar por ustedes. Y sin mayor complicaciones yo me levanté de mi asiento, pasé al frente y allí seguí llorando. Oraron por mí. Cuando me levanté, yo era otra persona. El mundo para mí cambió, fue totalmente diferente. Oí el Evangelio, el Señor abrió mi corazón, o lo que dice aquí, no solo oyeron la predicación, sino que recibieron. Esa es otra actitud, porque muchos oyen el Evangelio. Hay una enorme cantidad de gente que ha oído el Evangelio, pero ninguna respuesta positiva tienen para él. Bueno, ¿qué pasa allí? La parábola del sembrador nos dice que hay 4 tipos de oyentes. ¿Cuáles son esos? Primero, aquellos que oyen el Evangelio, pero pronto vienen las aves del cielo y se llevan la semilla. Luego están aquellos que en donde no, o donde la tierra está dura, la semilla no penetra. O si acaso es momentánea. Vienen las aflicciones del mundo y esa efervescencia, eso que parecía real, se termina. Otros que caen junto al pedregal y por no tener raíz, pronto se alejan. Pero otros, la semilla cae en buena tierra y produce, lleva fruto. Yo me hago la pregunta a esas alturas: ¿qué tan efectivo, qué tan real es el fruto que he producido para el Señor? Con frecuencia me confronto con esa pregunta y no me interesa la opinión de la gente que digan: ¡oh, qué ministerio! No me interesan los aplausos por el tiempo que tengo en el camino. Esas son opiniones humanas. Pero lo que a mí me interesa es conocer lo que Dios piensa de lo que he hecho durante este tiempo. Quizá me lleve una gran sorpresa cuando esté en la presencia del Señor, que creyendo llevar fruto, no lo haya logrado. Bueno, entonces unos oyen el Evangelio, otros ni siquiera quieren oírlo. ¿Cuántos de ustedes han tenido el rechazo de personas que les dicen: no me hable de eso? Yo no quiero oír propaganda protestante. O a veces no nos dicen eso, pero simple y sencillamente nuestros hijos, nuestros familiares llegan a decirnos: papá, mamá, no me hablen de eso. Si quieren que venga y esté con ustedes, pero no toquemos esos asuntos. Unos oyen, otros no oyen. Pero otros, bendito sea el Señor,
oímos y recibimos el Evangelio. Y creo que esta es una gran bendición. Pero no solo hemos recibido el Evangelio, no solo le hemos dado un espacio en nuestra vida a la palabra, pero perseveramos en el Evangelio. Así dice el texto, ¿no? ¿Están siguiendo lo que dice el texto? Porque no quiero que simplemente hablar, pero al aire. Compruébenlo en su Biblia, por favor. Otra vez. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también creísteis, en el cual también perseveráis. Bendito sea el Señor. ¿Se están dando cuenta de las actitudes hacia el evangelio? Las actitudes positivas. Oírlo, recibirlo y perseverar en él. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque los mantiene en el camino, perseverando todavía en medio de todas las cosas difíciles que ser cristiano conlleva? ¿Se han enfrentado con situaciones complejas y difíciles? ¿Pero qué? Denle gracias a Dios. Perseveran en el Evangelio. ¿Y qué queremos? Llegar al final de nuestra existencia abrazados de la cruz de Jesucristo y no apartarnos. Me duele, y creo que a todos nos duele, que hayamos conocido a gente en nuestra vida cristiana que se ha apartado del Evangelio. Cuando creímos que estaban firmes, cuando creímos que ya el Señor había hecho una obra gloriosa en su vida, los vemos volverse atrás, como dice el apóstol Pedro. La puerca lavada se vuelve al cieno. Y la perra o el perro se vuelve a su vómito. ¿No les duele eso, hermanos? ¿Se está acordando usted de que aquí vinieron hermanos y hermanas? ¿A dónde están ahora? Creo que eso debe causarnos dolor, inquietud. Y si podemos hacer algo por ellos, hagámoslo. Porque la Biblia dice que si alguno hiciere volver al pecador de su mal camino, habrá ganado un alma para el reino y él mismo salvará su alma. Bueno, ¿qué otra actitud hay allí en este pasaje que estamos leyendo? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué se necesita, hermanos? Retener la palabra para ser salvos. Si no creísteis en vano. Espero que no hayamos creído en vano. Estas son las actitudes que yo encuentro aquí en este pasaje que estamos considerando. Pero permítanme mencionarles otras actitudes que es bueno tomar en cuenta. Pablo dijo en primera, a ver si estoy correcto o me ayudan,
No, es Romanos 1:16. ¿Qué dice Pablo allí? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Digámoslo con él. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No nos avergoncemos del Evangelio. Ser creyentes en el mensaje evangélico no es un delito, aunque algunos así lo consideran. Algunos llegan a considerar que aceptar el Evangelio es ser traidores a la patria. Traicionamos a nuestra madre, a la reina de México. ¿Es cierto eso? No, hermanos. Ser mexicano es haber nacido en tierra mexicana, de padres mexicanos. Y yo nací en México y por eso soy mexicano. No importa que no crea en Santa María de Guadalupe. Creo firmemente en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ser evangélico no es padecer una enfermedad contagiosa de la que debemos esconder y que no queremos que lo sepan las demás personas. No me gusta decir que soy diabético. No me gusta decir que soy hipertenso. Aunque con esa confesión no daño a nadie, sino solo acepto en cierto modo una realidad personal. Pero eso sí, no lo quiero confesar de esa manera, pero ser evangélico no tengo por qué guardarlo. Quiero que lo sepa toda la gente que me rodea. ¿O acaso ser evangélico es algo que debemos guardar y esconder? El domingo pasado les hablé de la sal. Hoy les recuerdo solo de paso aquello que Jesús dijo. Una lámpara no se enciende y se pone debajo de un almud. ¿Qué es el almud? Es eso que se llamaba el cuartillo en el que se medían las semillas. Frijol o cualquier otra semilla, era una cajita. ¿Cómo está? A ver, hermano, levántela. Sí, eso es algo grande. Voltela. Ándele pues. No, pero por el otro lado. Eso es. Allí está el hueco. Allí se echaban las semillas. Eso se llamaba un almud. Gracias. Y Jesús dice, no se enciende una lámpara y se mete debajo del cajón, sino se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y concluye diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De modo es que no nos avergoncemos del Evangelio. Ahora, voy a ir a las actitudes negativas. Acompáñenme a leer lo que dice el libro de los Hechos. 17, 22 y 23. No, 32 y 34, perdón. 32 y 34.
Creo que lo tenemos aquí ya en la pantalla. ¿Quieren leerlo, por favor? Cuando oyeron el Evangelio, porque les dije que el Evangelio incluye la muerte de Cristo por nuestros pecados, pero también la resurrección de Jesucristo. Cuando oyeron acerca de la resurrección, ¿qué hicieron? Unos se burlaban. Otros decían, ya te oiremos en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, alabado sea el Señor. Ajá. Dámaris. Muy bien. Allí están las actitudes negativas. Cuando oyeron el Evangelio que Pablo predicaba, dice el texto, algunos se burlaban. ¿Qué es lo que pasa en nuestros días? Cuando anunciamos el Evangelio, se burlan de nosotros. ¿Qué dicen? Están locos ustedes. Fanáticos. Ignorantes. Les han lavado el coco. Y ustedes, ingenuos, han aceptado eso. Pero se ríen a carcajada batiente en los que creemos el mensaje del Evangelio. Algunos se burlan. ¿Se han burlado de ustedes? ¿Será por eso que tenemos la lamparita escondida? Ya no quiero aguantar esto, dijo Jeremías. Cuando predico, se burlan de mí, me meten a la cárcel, me echan a la cisterna, entonces ya no voy a hablar, voy a cerrar mi boca. Y a lo mejor lo hizo por un tiempo, no sé qué tiempo, pero dice que había dentro de él un fuego que no lo dejaba en paz. Y entonces dijo, no importa lo que pase, yo voy a seguir predicando, voy a seguir hablando en el nombre del Señor. No importa que se opongan, que se burlen, incluso que me golpeen. Parece que les he contado que en mi experiencia ministerial he sufrido 3 ocasiones en que quisieron acallarme con armas, con palos. Bueno, está de sobra decirles que no lograron en las 3 ocasiones sus amenazas. El Señor me libró. El Señor me protegió. En una de ellas recuerdo que los que me acompañaban pusieron sus pasos en polvorosa. Corrieron, me dejaron. Y yo que estaba rodeado de todos los maleantes, no lograron dañarme. Agradezco todavía que 2 mujercitas me cubrían con su cuerpo. Cuando blandían el machete para dejarlo caer sobre mí, no sé si para cortarme o por lo menos para darme un pajuelazo, ellas me cubrían con su cuerpo. ¿Saben qué? Los que corrieron recibieron su merecido. A ellos sí les alcanzaron las piedras, los descalabraron. A los que nos quedamos el Señor nos libró. Se burlan, se oponen, nos maltratan, nos quieren perjudicar, pero seguimos
predicando el Evangelio. Y dice que otros que hacían, dijeron, ya te oiremos en otra ocasión. Y otro dijo por allí, Pablo, por poquito me persuades a ser cristiano. Por poquito. En otras palabras, posponen su decisión por el Evangelio. Y lo posponen de manera indefinida, como si tuvieran la seguridad de que van a vivir todavía mucho tiempo. Algunas de esas gentes mueren antes de lo que esperaban y pasaron a la eternidad. Y creo que ahora se arrepienten de haberse burlado, se arrepienten de haber dicho, después lo haré. Pero otra actitud que me gusta allí en ese pasaje es la que dice, y otros creyeron. Amén. Sí, algunos creyeron, entre ellos el Areópago, Dionisio, el Areópago, es decir, habla de un areópago, es decir, un anfiteatro, un teatro que él estaba cuidando. Bueno, él creyó en el Evangelio. ¿Y creyeron otros más? Una mujer llamada Dámaris. ¿Y qué más? Y otros con él. Bendito sea el Señor, que la predicación del Evangelio tendrá siempre resultados positivos. Y ya cierro mi mensaje diciéndoles otra cosa. Otra actitud negativa que no mencioné fue avergonzar al Evangelio. Avergonzar al Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, pero hay quienes dicen no avergonzarse del Evangelio, pero avergüenzan al Evangelio. El evangelista Moody, un gran evangelista, predicaba en cualquier lugar, incluso se metía a las tabernas, allí predicaba el Evangelio. Un día predicando en la taberna, se le acerca un hombre y le dice, hermano Moody, usted me convirtió al Evangelio. Pero estaba tan borracho que no se podía sostener ese hombre. Pero decía, usted me convirtió al Evangelio. Y el hermano Moody le dice, tienes razón. Si Cristo te hubiera convertido, otra sería tu situación. Pero dices que yo te convertí y eso no puede ser. ¿Cuándo avergonzamos al Evangelio, hermanos? Cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios lo enseña. La Biblia no tiene nada oculto en cómo debemos vivir los cristianos. Efesios, Colosenses, lo dicen de forma diferente. Uno de ellos dice, vestíos de la vestidura de Dios, santos, amables, misericordiosos, pacientes. Vístanse de amor. De modo es que, hermanos, procuremos no avergonzar el Evangelio que profesamos, en el cual el Señor nos ha permitido militar por mucho tiempo.